revelado, como un increíble giro de vida transformó mi doloroso pasado y ayudó a Isen a renacer. Javier nunca imaginó que un simple cuento podría ser la llave para liberar a su hermano del oscuro túnel del acoso escolar. Mirando a Isen llorar en la esquina de su habitación, se sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Con 23 años, Javier había aprendido que la vida era dura, pero no estaba preparado para ver a su hermano, de apenas 12 años, consumido por la tristeza y la inseguridad. Su infancia, que debía ser un torrente de risas y sueños, estaba siendo mutilada por crueles bromas en la escuela, y Javier sabía que debía hacer algo. Tenía que salvarlo. Desde pequeño, había escuchado relatos de su abuela sobre héroes y tragedias, historias que llenaban de vida las tradicionales noches de verano. Cada narración estaba impregnada de valor, amor y esperanza, y en esa lluvia torrencial que azotaba Guadalajara, una chispa iluminó su mente. Eso era revivir esas historias, contarle a su comunidad sobre el valor que todos llevaban dentro, era lo que necesitaba. Con determinación, Javier decidió organizar un evento en el barrio. Sería una noche de relatos, un encuentro donde la magia de las leyendas locales inundaría las calles y, quizás, curaría algunas almas dañadas. La idea era juntar a los vecinos, reunirlos bajo la misma estrella, pero cuando llegó el día, todo parecía desmoronarse, discusiones familiares, la falta de apoyo y, además, el nuevo festival en el Parque Central. Cada obstáculo era como una batalla perdida en el corazón de Javier. Entre la marea de conflictos, la mirada perdida de Isen fue lo único que mantuvo su fuego encendido. El corazón de Javier latía con más fuerza, apretado, mientras pensaba en lo mucho que significaba su hermano. Necesitaba más que un evento, necesitaba devolverle la fe en sí mismo, encender su sonrisa. En ese instante de desesperación, recordó las enseñanzas de su abuela: el amor siempre encuentra la forma de vencer. Con renovado fervor, salió a las calles con una sonrisa, decidido a seguir adelante. La noche del evento, las luces comenzaron a brillar y los murmullos llenaron el aire. Ancianos, jóvenes y niños, todos habían acudido, atraídos por la calidez de Javier y por las historias que prometía contar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La voz de Javier resonó fuerte mientras compartía la primera historia, atrapando a la gente bajo su hechizo. Todo parecía ir bien hasta que de repente, un grito hiriente rompió la atmósfera. Un viejo compañero de Javier, ligado a un grupo problemático, interrumpió con burla. Las risas de la comunidad se congelaron y una tensión espesa llenó el aire. Pero en lugar de amedrentarse, la comunidad se unió en un solo grito de apoyo, creando un manto protector alrededor de Javier y su hermano. En ese instante de confrontación, un oscuro secreto sobre el joven burlesco comenzó a desvelarse, transformando la percepción de todos en la plaza. Cayeron las lágrimas, pero también se abrieron las puertas al diálogo y a la esperanza. Javier y Isen estaban al borde de enfrentar una decisión crucial, un momento que podría cambiar el rumbo de su barrio para siempre. Podrán encontrar el camino hacia la redención y seguir adelante con su misión, abriendo un nuevo capítulo lleno de amor y unidad. La comunidad, expectante, aguardaba la respuesta de su nuevo referente. La plaza, iluminada apenas por las farolas parpadeantes, se convirtió en un escenario de emociones intensas. Javier miró hacia el grupo que lo rodeaba, sintiendo como la energía de la comunidad pulsaba a su alrededor. Los murmullos llenos de incredulidad se transformaron en voces de apoyo. Entonces, Javier tomó aire, sintiendo la presión en su pecho, y decidió que este era el momento de demostrar que el amor podía más que cualquier burla. Escuchen, comenzó, su voz resonando con fuerza. Nos enfrentamos a la oscuridad, no solo en la figura de un compañero perdido, sino en nosotros mismos si no alzamos la voz. Nos han hecho creer que el dolor define quiénes somos, pero quiero que sepamos que somos mucho más que eso. Su mirada se encontró con la de Isen, y una chispa de valor emergió entre ellos.
El silencio se apoderó del ambiente mientras Javier compartía historias de resiliencia, hilos del pasado que entrelazaban a su familia y al barrio. Contó sobre su abuela, quien había transformado la tristeza en valentía, y sobre aquellos que habían cambiado su destino a pesar de las adversidades. Cada relato levantaba los corazones, uniendo a los oyentes en un solo latido. Sin embargo, el eco de la burla seguía resonando. No podemos dejar que un pobre intento de amedrentamiento nos detenga, continuó. Hoy, no solo hablamos de Isen, hablamos de nosotros. Hablo de cada niño que se siente solo, de cada joven que ha sido agredido. Debemos ser sus voces. La multitud comenzó a aplaudir, una marea de apoyo que crecía poco a poco. Los rostros de los vecinos se iluminaban, y la emoción se hacía palpable. Javier sintió que estaba convirtiendo las lágrimas en sonrisas. El amor estaba realmente encontrando su camino para vencer. Isen, aún un poco tímido, dio un paso al frente, apoyado por el abrazo que le había brindado su hermano hace un momento. Yo quiero hablar, dijo, su voz un hilito, pero firme. No soy el único que ha pasado por algo así. Todos tenemos historias y quizás las compartamos. Las palabras le fluyeron, y Javier observó cómo la valentía suprema iluminaba la mirada de su hermano. Isen relató su experiencia, no como una víctima, sino como un guerrero dispuesto a luchar por un futuro más brillante. Mientras su narrativa se entrelazaba con la de Javier, el aura de la plaza se transformó en un refugio de esperanza y lucha colectiva. De pronto, la figura del viejo compañero de Javier, ese que hizo la burla, comenzó a desvanecerse entre la multitud. Las miradas estaban centradas en Isen y en su mensaje, haciendo que la sombra de la burla se desdibujara. ¿Acaso la comunidad había decidido perdonar y seguir adelante? Al terminar su discurso, el aplauso resonó nuevamente, como un maremoto, un derrumbe de cariño y apoyo, y Javier miró a su hermano con orgullo. Necesitaban trabajar juntos, pero sabían que no sería fácil. Había un camino por recorrer, lleno de retos por delante. Sin embargo, mientras disfrutaban del momento, el viento trajo consigo un susurro inquietante. Uno de los adolescentes del grupo que había interrumpido la paz en la primera parte del evento había estado mirando desde lejos. Su expresión era una mezcla de rabia e inquietud. Javier lo reconoció al instante. No sería una lucha fácil, y lo que se venía era inminente. La plaza vibraba de emoción, pero también de tensión. Este era solo el comienzo. ¿Se atreverían a enfrentar las sombras juntas? La comunidad había despertado, pero tenía que mantenerse unida para lo que estaba por venir. Una nueva tormenta estaba a punto de llegar, y Javier sabía que la batalla apenas comenzaba. El murmullo de la plaza parecía un eco distante mientras Javier mantenía su mirada fija en ese adolescente que lo acechaba desde las sombras, el mismo que había interrumpido la paz. Entonces, la realidad volvió a golpear a Javier. Sabía que el camino hacia adelante estaría lleno de obstáculos. A medida que los aplausos se desvanecían, un pesado silencio se instaló, el tipo de silencio que precede a la tormenta. Sin embargo, estaba decidido a no dejarse paralizar. Juntos somos más fuertes, se repitió a sí mismo. La fuerza de su comunidad era palpable, como un fuerte abrazo que lo envolvía. Cuando miró a Isen, se dio cuenta de que no estaban solos. Había otros que habían estado a su lado, listos para luchar. ¿Todos ustedes están dispuestos a ser la voz de aquellos que no pueden hablar?, preguntó Javier, sintiendo la energía reavivándose. El clamor fue inmediato, afirmativo. Sí, gritaron al unísono. La comunidad se había tejido con un hilo nuevo, un hilo de solidaridad que los unía más que nunca. Mientras el ambiente vibraba de nuevo, Javier hizo una pausa. Los ojos de su hermano brillaban con una mezcla de temor y determinación. Isen, ¿quieres que hablemos por nuestros amigos en lugar de hablar de nosotros mismos? Tal vez puedan unirse y compartir sus historias, sugirió Javier. Su corazón latía fuertemente, anticipando una respuesta que podría definir el rumbo de la noche. Isen asintió lentamente, su luz de esperanza iluminaba el rostro atento de los otros jóvenes presentes. Un grupo de adolescentes, que jamás se habían atrevido a abrir la boca, dieron un paso adelante. Uno tras otro, comenzaron a contar sus historias, relatos que reflejaban una mezcla de angustia y valor que resonaban con la audiencia. Me llamo Lucas, comenzó uno de ellos. Fui marginado por ser diferente. No tenía voz al pronunciar esas palabras, un incómodo silencio envolvió la plaza,
como si el dolor de Lucas se reflejara en todos. Sin embargo, también había algo de alegría, porque cada historia compartida se convertía en un paso hacia la curación. Con cada palabra liberada, el dolor se transformaba en fuerza, los miedos se convertían en valor, la comunidad comenzó a sentir algo extraordinario. Mientras la noche avanzaba, el resplandor de las farolas se intensificaba, como un reflejo de la luz que estaban creando. Javier respiró hondo, sintiendo que la energía aumentaba, pero no todos estaban contentos. Desde un rincón, la figura del joven que había mirado con desdén seguía allí, cada vez más inquietante. La rabia en su rostro era un recordatorio de que no todos se unían a este nuevo camino de amor y voz. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, un indicio de que este chico podría ser una chispa que encendiera un nuevo conflicto. Desafiante, Javier miró hacia esa dirección. Puede que no estemos listos para abrazar la luz, pensó, pero juntos, construiremos algo más grande que nuestras diferencias. Tan pronto como esas dudas empezaron a desvanecerse, el chico de la esquina se acercó, rompiendo el sentimiento de unidad. Su mirada era fría y desafiante. Esto no va a acabar bien, dijo con un tono amenazante. La tensión aumentó en la plaza, cada corazón latía al mismo ritmo, preocupación y valentía en cada palpitar. Javier supo que ese enfrentamiento era inevitable. ¿Deberían ignorarlo o enfrentarlo? La decisión pesaba sobre sus hombros. A medida que la plaza se llenaba de murmullos inquietos, cada mirada buscaba respuestas, cada alma anhelaba claridad. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Isen, su voz temblando pero llena de responsabilidad. Javier tomó aire y, con el corazón acelerado, supo que era el momento de actuar y proteger lo que habían construido, pero con la confrontación a la vista, ¿realmente estarían listos para enfrentar la tormenta? La atmósfera en la plaza se tornó espesa, casi palpable, mientras la figura del joven se acercaba más. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Cada paso que daba el desconocido era un golpe de tambor en su pecho. Las historias de valentía que acababan de ser compartidas parecieran fluir en una corriente contra la oscura presencia de aquella figura. ¿Acaso piensan que sus palabras son suficientes para cambiar el mundo?, soltó el chico, su tono despectivo resonando entre la multitud. Lo único que están logrando es hacer que se rían de ustedes. Javier apretó los dientes, sintiendo como el apoyo de la comunidad buscaba refugio en su interior. No estamos aquí para que nos entiendan, respondió con firmeza, su voz resonando como un eco contrario. Estamos aquí para hacernos escuchar, para unirnos y ser la voz de quienes no pueden hablar. Este dolor no lo cargamos solos. Los murmullos aumentaron entre los presentes. Las palabras de Javier se erguían como una muralla de resistencia. Cada silencio que seguía era un ladrillo más en esa construcción de unidad. Al mismo tiempo, la tensión parecía ser un monstruo agazapado que aguardaba su momento. Con cada mirada desafiante que Javier dirigía al chico, notaba como el fuego de la rabia también crecía en él. Isen se adelantó, nervioso pero resuelto. Tú no entiendes lo que hemos pasado, dijo. Sus ojos ardían con una valentía que hizo que Javier sintiera orgullo, un pequeño destello de esperanza en medio de la adversidad. No se trata solo de nosotros, se trata de todos. El chico de la esquina, inquieto, se cruzó de brazos, como si se preparara para desatar su propia tormenta. Esto es un juego, repuso, dejando caer la palabra como una bomba en la conversación. Y sé que muchos de ustedes no están preparados para las consecuencias. ¿De qué consecuencias hablas?, le cuestionó Javier, la intención ardiente en su voz. ¿De ser quienes somos? Aquí no hay juegos, hay vidas, historias, lágrimas. Cada palabra se sentía como un latido del corazón de la plaza, una invitación a que todos se sumaran. Algunos comenzaban a murmurar, sintiendo el valor empezar a latir en sus propias venas. Sin embargo, el chico, imperturbable, se mantenía firme. No voy a quedarme aquí a escuchar sus historias de superación. Esa no es mi lucha. Javier pudo notar en los rostros a su alrededor una mezcla de agotamiento y alma resquebrajada. Tú también tienes una historia, le dijo, intentando el acercamiento. Solo que la estás ocultando. Nos hemos sentido solo, pero aquí estamos, listos para escuchar a todos. Tal vez, si te unes, encuentres tu propio camino. El silencio volvió a instalarse,
como si la plaza misma contemplara lo que estaba a punto de suceder. La rabia en los ojos del chico empezaba a desdibujarse, en su rostro se podía ver un matiz de incertidumbre. No obstante, en ese instante de vulnerabilidad, un estruendo resonó en las calles cercanas. Todos se volvieron, los murmullos incontrolables desbordaron la plaza. Javier sintió que el corazón le latía descontrolado, y en un instante, se dio cuenta, la tormenta no solo venía de su nuevo antagonista, el verdadero enfrentamiento sería algo mucho más grande y así, con una sensación de impotencia y determinación, se giró hacia la multitud. «No dejen que el miedo nos divida», gritó, alzando sus manos. La comunidad podría ser su salvación, pero el futuro que se acercaba podría arrastrarlos a un abismo del que sería difícil regresar. ¿Estaban todos listos para enfrentar lo que estaba por venir? El estruendo en las calles resonó cada vez más fuerte, como si el propio suelo temblara bajo sus pies. Javier buscó la fuente del ruido y, en cuestión de segundos, su mirada se enfocó en un grupo de personas que corrían hacia la plaza, gritando, con rostros de pánico. «Esos son los que nos quieren callar», exclamó uno de ellos, empujando a través de la multitud. «Vienen a deshacerse de nosotros». El aire se tornó denso de desesperación, y la comunidad que antes latía con fervor comenzaba a tambalearse. La valentía que había surcado la plaza se transformó en confusión. Javier sentía como su propio valor se desvanecía a medida que la realidad de la amenaza se hacía más clara. «No podemos dejar que nos dividan», insistió él, su voz temblando un poco. «Nuestras historias son poderosas. Recuerden por qué estamos aquí». Pero mientras hablaba, miró a su alrededor y vio la incredulidad en los ojos de los que solían apoyarle. Muchos de ellos parecían querer huir, dejar atrás el peligro. Las historias se habían convertido en sombras de lo que una vez fueron, un rayo de esperanza que ahora enfrentaba un oscuro camino incierto. Isen, que estaba a su lado, puso una mano en su hombro. «Javier, no todos pueden soportar esta carga. No todos están listos para luchar. Quizás debamos considerar». «¿Qué?» «Rendirse», le interrumpió, visiblemente molesto. «No hemos llegado hasta aquí para dar marcha atrás. Si nos quedamos callados, dejarán de oírnos para siempre». «¿Cómo podemos permitir eso?». Lo que no sabía Javier era que su propio miedo comenzaba a surgir, empapando su voz de una angustia desconocida. Las sombras del caos llegaban lentamente, y lo que antes era una plaza llena de determinación, ahora se volvía un campo de batalla de dudas. Javier levantó la vista y sus ojitos se encontraron con los del chico desafiante que lo había confrontado antes. Para su sorpresa, el chico parecía menos feroz, menos seguro de sí mismo, como si el ruido del exterior hubiera hecho eco en su propia incertidumbre. «¿Por qué luchas?», preguntó Javier, dejando el tono vehemente de lado. Los murmullos cesaron un momento. «¿No deseas ser parte de algo más grande?». «Todos llevamos cicatrices, pero también podemos compartir cosas bellas». El chico parecía sopesar sus palabras mientras las miradas de la multitud pasaban de él a Javier, buscando respuestas. La humanidad de su expresión empezó a resplandecer entre la oscuridad, como un chispazo de luz en un túnel sin fin. De pronto, el sonido ensordecedor de las sirenas llenó la plaza. La gente se agolpaba contra las paredes, y Javier sintió que sus piernas temblaban. Un grupo de individuos con uniformes oscuros se acercaba, su presencia marcando como un sello de inminente peligro. «Todos, a cubierto», gritó alguien en la multitud. El pánico reinó en un segundo, como si la esperanza se evaporara por completo. Javier sintió que su corazón se oprimía mientras veía a las personas llorar y gritar. «No, no podemos dejar que nos detengan», exclamó con desesperación. Mirando a su alrededor, vio a la multitud dividida, algunos se agachaban, otros se preparaban para luchar. Pero del caos, una idea surgió en su mente. «Unámonos», gritó en un último intento, sus palabras resonando como un faro en la tormenta que se acercaba, y así, en medio del ruido ensordecedor y la incertidumbre, la plaza se preparó para algo que ninguno podía prever. Estaba claro que enfrentarse a esa oscuridad sería peligroso, pero Javier sabía que, sin importar el resultado, se habían vuelto una comunidad unida. ¿Pero sobrevivirían a la amenaza que se avecinaba? La pregunta flotaba, inquietante en el aire, mientras los hombres uniformados se acercaban cada vez más.
el tiempo se marchaba. La plaza se tornó en un mar de rostros asustados y miradas perdidas. El sonido de la sirena seguía reverberando, y el grupo de hombres uniformados avanzaba decidido. Javier sintió como el corazón latía con fuerza en su pecho, como si intentara escapar de la realidad. A su lado, Isen lo miraba, con sus ojos llenos de incerteza, pero también con un destello de determinación. «Javier, ¿qué hacemos?», preguntó Isen, su voz apenas un susurro entre el clamor desbordante de la multitud. «No hay tiempo para dudar», contestó Javier, casi sin pensar. En su mente, las palabras lucha y esperanza danzaban en una extraña melodía. Debemos mostrarles que no estamos solos. Cada uno de nosotros es una historia, y juntos, podemos crear un grito de resistencia. La multitud se partió, algunos corrían hacia el refugio, mientras otros empezaban a alzar la voz, formando un coro titubeante que resonaba con inseguridad. Javier sintió que el sudor le recorría la frente. Era el momento de actuar. Se dio la vuelta y comenzó a gritar con todas sus fuerzas. «No estamos solos. No hay miedo que no podamos vencer juntos». Sus palabras chisporroteaban en la atmósfera cargada, conectando con el instante. Por un momento, alguien en la primera fila alzó un puño. Era una mujer de rostro cansado, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Javier, algo se encendió en su pecho. «Unidos somos más fuertes», gritó ella, y en un instante, su voz se amplificó como el eco de 1000 pensamientos positivos. Poco a poco, la gente comenzó a moverse, como un río que encuentra su cauce. Javier vio cómo los primeros signos de unidad se tejían entre la multitud. Unos pocos comenzaron a formar una línea de defensa, entre ellos el chico desafiante. Esa chispa de humanidad brillaba con mayor fuerza, transformando el miedo en coraje, pero el grupo de los hombres uniformados no se detuvo. Con paso firme, se acercaron cada vez más, sus rostros ocultos tras gafas oscuras. El sonido de sus botas resonaba como un tambor que marcaba un inminente final. Javier sabía que el tiempo se estaba acabando. «Miren», gritó Javier, señalando hacia los hombres con firmeza. «Ellos no pueden detener nuestras voces. Nuestras historias son poderosas, así que no permitamos que su miedo nos paralice». De pronto, todos a su alrededor comenzaron a levantarse, dejando atrás la confusión. A la voz de Javier se unieron muchos gritos, cada uno más fuerte, más decidido. La plaza adoptó una energía vibrante, convirtiéndose en un muro contra el avance de aquellos hombres. El líder del grupo, un hombre alto y con una mirada fría, se detuvo. Fue un momento que pareció eterno. Javier sostuvo su mirada, sintiendo el peso del universo sobre sus hombros. Había una decisión que se estaba tomando ahí, en aquel instante. ¿Iban a pelear, o se iban a rendir? La multitud se mantuvo firme, y el resplandor de la comunidad empezó a brillar incluso en los más oscuros momentos. Pero en el corazón de Javier, una nueva preocupación se despertó. ¿Y si esto no bastaba? ¿Y si, en este choque de fuerzas, se perdía todo? Como un susurro, la voz de Isen llegó hasta él. «Si luchamos, debemos estar preparados para el costo». La respuesta de Javier se quedó en sus labios, incapaz de ser pronunciada. El silencio se volvió abrumador, y en esa calma tensa, un nuevo ruido emergió. Una voz conocida clamaba desde el fondo, y con ella, la promesa de secretos nunca revelados. «Javier. Isen. Estoy aquí». La pregunta resonó nuevamente entre ellos. ¿Era la voz de alguien que podría cambiarlo todo? Mientras las puertas del destino parecían estar a punto de abrirse, Javier se dio cuenta que el enfrentamiento sería solo el principio. Tensando la cuerda del suspense, la plaza mantuvo su aliento, como si todos esperaran ese momento crucial que podría marcar el fin o el renacer de su lucha. El murmullo creció entre la multitud como el rugido de un océano inquieto. Javier y Isen intercambiaron miradas, una mezcla de esperanza y miedo reflejada en sus rostros. Al fondo de la plaza, una figura familiar se asomaba entre las sombras, pero el caos de la situación hacía difícil creer que pudiera ser real. «¿Mariana?», preguntó Javier, apenas logrando articular el nombre mientras su voz se perdía en el aire tenso. Isen lo miraba con ojos amplios, incapaz de ocultar su sorpresa. La mujer se acercaba, su cabello ondeando al compás del viento,
y cada paso que daba parecía eliminar dudas y temores de la mente de aquellos que estaban allí. Javier. Isen. Repetía con fuerza, como si firmara su presencia en la historia que se estaba escribiendo en aquel instante. Ella había sido un pilar en sus vidas, tanto en los buenos como en los malos momentos. Sin embargo, la última vez que la vieron, el destino les había jugado una cruel jugada, dejándola fuera del camino. El líder de los hombres uniformados se plantó frente a ella. La mirada de Mariana era elocuente, no tenía miedo. Se detuvo justo ante la intimidante figura, su firmeza era un baluarte. No permitiré que nos arruinen. Somos más que cifras en un informe, somos personas con historias que contar, dijo, sus palabras resonando en el aire como un eco de valentía. La multitud, que había estado agachando la cabeza, comenzó a levantarse nuevamente, impulsada por el coraje de Mariana. Una ola de murmullos y apoyos fluyó entre ellos, como un fuego que comenzaba a prenderse. Sí. No somos números. No somos sombras, gritaron algunas voces, impulsadas por la necesidad de ser vistas, de ser escuchadas. Este no es solo un enfrentamiento físico, continuó Mariana, su voz temblando de emoción. Es un llamado a todos los que creen que han sido olvidados, a todos los que han sentido el peso de la opresión. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Javier observaba, sintiendo un renovado sentido de propósito. El tamborileo de sus corazones se sincronizó con el rugido de una multitud unida. La energía aumentaba, cada vez más intensa. Cada grito, cada aliento, se transformaba en un mensaje claro, pero dentro de él, un nuevo dilema surgía. ¿Y si la lucha no era necesaria? ¿No podría este momento ser una oportunidad para el diálogo? Una pregunta inquietante que no le dejaba en paz. Mientras contemplaba a Mariana, se dio cuenta de que esta reunión podía ser la chispa para revelar no solo su resistencia, sino también su humanidad. Tal vez deberíamos, empezó a decir mientras se preparaba para cuestionar el camino de enfrentamiento, pero la voz de Isen lo interrumpió. No, Javier. Este es el momento. No podemos perder esta energía. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Mariana, atenta a sus rostros, asintió. Lo que hagamos ha de ser por nosotros, no solo por el ahora, sino también por el futuro que queremos construir. Entonces, tomaremos la plaza, dijo Javier con resolución renovada. Lucharemos por nuestras historias, por nuestra gente. Nadie nos silenciará. Al unísono, la multitud estalló en un grito de aprobación, una promesa de unidad y determinación. Las manos se alzaron y los corazones latieron al unísono, formando un solo cuerpo, una misma voz, pero en medio de la euforia, una sombra se proyectó en la distancia. Una camioneta oscura, imponente, comenzó a acercarse, y de ella bajaron más hombres uniformados, con miradas amenazantes y equipo de control. La verdadera batalla aún estaba por venir, un enfrentamiento que quería hacer eco en las historias de todos. Esto no ha terminado, murmuró Isen con un tono sombrío, observando la escena. La plaza, antes un escenario de esperanza, se convertía en el umbral de un nuevo desafío. ¿Sería suficiente su unión? ¿Tendrían la fuerza para enfrentar no solo a los hombres en uniforme, sino también a sus miedos internos? La incertidumbre perseguía a Javier mientras la tensión llenaba el aire. Los murmullos se apoderaban del ambiente. Todos esperaban el rugido del inminente choque que cambiaría todo. La camioneta avanzaba con una tranquilidad inquietante, como un depredador acechando a su presa. Los hombres uniformados se movían en formación, sus rostros serios y decididos, mientras se acercaban a la plaza. El palpitar de la multitud se convirtió en un murmullo bajo, un sonido que resonaba con cada paso que daban los uniformados. Era como si el aire mismo temblara, anticipando el inicio de la tormenta. Prepárense, dijo Mariana, su voz firme a pesar del miedo evidente en el aire. Estaba lista, como un líder que se mantenía erguido frente a la adversidad. Esa mirada valiente encendió la chispa en cada persona presente. La tensión se hizo palpable, pero entre ella había una resonante determinación que brotaba del corazón de la multitud. Todos sentían que estaban en la frontera de algo monumental. No retrocederemos. Ellos son los que deben temer, gritó un hombre del fondo. Su voz era como un trueno que resonó en el pecho de cada oyente.
Uno a uno, los gritos se sumaban, creciendo en fuerza. Por nuestra libertad. Por nuestros hermanos. Las palabras se transformaban en un mantra, cargado de angustia y esperanza. Javier estaba a su lado, sintiendo cada palabra como si fueran clavos que fijaban su decisión. A su lado, Isen seguía observando en silencio, su mirada perdida en el horizonte. Había en sus ojos una preocupación que crecía y crecía, casi como un volcán a punto de estallar. Sabía que la lucha no sería fácil, pero la voz de Mariana resonaba en su mente, recordándoles que estaba en juego. Debemos hacer esto por los que no están, dijo Javier, volviéndose hacia Isen. Por los que nunca tuvieron la oportunidad de alzar la voz. Su voz no temblaba, aunque su corazón latía con fuerza. La determinación crecía en él, como un fuego que abrazaba cada rincón de su ser. De repente, los hombres uniformados comenzaban a avanzar, la firmeza de su paso desencadenaba un susurro de miedo colectivo. La multitud se empujaba, algunos retrocedían instintivamente, pero Mariana se mantuvo en su lugar, brazo alzado, lista para el enfrentamiento. No dejaremos que nos intimiden. Nuestro miedo no les pertenece. Las palabras reverberantes calaban hondo, como un toque de clarín. Javier dio un paso adelante, sintiéndose pequeño pero decidido. Con cada paso que daba hacia la línea de confrontación, la mirada de los presentes se fijaba en él. Las dudas que antes lo asaltaban comenzaron a desdibujarse. No somos sombras. No nos silenciarán, gritó, levantando su voz por encima del tumulto. Sin embargo, mientras la multitud avanzaba hacia la camioneta, la tensión se rompió con un fuerte crujir que resonó en el ambiente. Una de las puertas de la camioneta se abrió de golpe y, con ello, la emoción se transformó en horror. De dentro salió un hombre alto, con una mirada fría y decidida. Su presencia la oscurecía todo a su alrededor. ¿Quiénes son estos que osan plantarse frente a nosotros? Su voz resonó como un trueno. En ese instante, Javier sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Era el momento decisivo, la prueba de su valentía. No tenemos miedo, venimos a luchar, gritó Mariana, sin apartar la mirada. Pero en el fondo, Javier se preguntaba si esa valentía podría ser suficiente para enfrentar lo que se avecinaba. El hombre de la camioneta sonrió de forma siniestra. Entonces, bienvenidos a su final. El silencio tejió un manto en la plaza, cada respiración quedó suspendida en el aire entre la multitud. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Isen, su voz un susurro lleno de temor. La pregunta pesaba como una piedra, y el peso de la incertidumbre se cernía en su corazón. Justo en ese momento, el sonido de sirenas resonó a lo lejos, agitando la tensión de la escena. ¿Sería esa la respuesta que esperaban, o un nuevo giro que pondría en juego todo lo que habían construido? La presión aumentaba, cada mirada se movía entre la valentía y el miedo. Las decisiones que tomarían en ese instante sellarían sus destinos. Salir o quedarse. Luchar o rendirse. La lucha apenas comenzaba, pero el camino hacia la verdad se tornaba más oscuro y complicado. ¿Estaban realmente listos para afrontar su final o resurgir de las sombras una vez más? El sonido de la sirena se intensificó, reverberando a través de la plaza como un eco de esperanza inesperada. Los hombres uniformados se detuvieron, con sus ojos fijos en la dirección de las luces intermitentes que se acercaban. Allí, el miedo se mezclaba con una chispa de expectativa. Quizás la llegada de las autoridades podría cambiar el rumbo de la confrontación, o tal vez, solo intensificar la tensión. Mariana, murmuró Javier, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? La pregunta volvió a resonar en su mente. El tiempo parecía congelarse mientras tanto, sintiendo las miradas pesadas de la multitud. Aquella plaza, una vez llena de vida, ahora se endurecía como una batalla contra la incertidumbre. Quedémonos, respondió Mariana con firmeza, su voz resonando como un bálsamo en medio del caos. No podemos retroceder ahora. Este es nuestro momento. Había algo en su mirada que despertó un fuego en Javier. Si ella podía ser tan valiente, él también podía serlo. La multitud se reagruparía para enfrentar la tempestad. El hombre alto de la camioneta entrecerró los ojos, como si deliberadamente intentara analizar la situación. Entonces, eligen la lucha. No será fácil, y el precio será alto.
Su risa helada hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Javier. De repente, la amenaza se volvió más tangible, como un alambre de espino cortando el aire entre ellos, pero en lo profundo del caos, Javier sintió una luz interna. ¿Por qué debería temer a alguien que se esconde detrás de una lona de autoridad? Se giró a la multitud, su voz creciendo en fuerza: no somos sus rehenes. No más. Las palabras fluyeron como una cascada, arrastrando consigo la decisión que había estado ocultando. Era hora de enfrentarse al monstruo. A la carga, gritó alguien en la multitud. En ese instante, la plaza estalló en un leve clamor de unidad. Javier sintió una oleada de energía recorriendo la multitud, cada rostro iluminado por la ardiente convicción de que lo estaban haciendo por algo más grande que ellos mismos. Por aquellos que habían caído, por los que aún luchaban en la sombra. Y mientras el sonido de las sirenas se acercaba, también lo hacía la promesa de una nueva vida. El hombre uniformado que había salido de la camioneta dio un paso hacia adelante, desafiando a la masa. Si eligen luchar, se enfrentarán a las consecuencias. Pero que sepas esto, dijo, señalando a Javier con su dedo, los que se levantan rara vez lo hacen sin heridas. El eco de sus palabras resonó en Javier. Pero, ¿realmente era posible salir herido y aún así levantarse? Esa pregunta lo atormentaba mientras sentía el peso de la decisión arrojándose sobre él. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo, Javier?, se preguntó mientras se daba cuenta de que su lucha no era solo por ellos, sino por cada vida que había estado marcada por el miedo. Escuchó las sirenas al fin alzándose en una melodía aterradora pero reconfortante. La llegada de lo que podía ser la esperanza, una fuerza que cambiaría su situación. Avancemos, gritó Mariana desde el frente, y con ello, la multitud se lanzó hacia la confrontación, como una ola desatada queriendo limpiar la tiranía, pero justo cuando creían que la lucha iba a comenzar, un estruendo sonó, y las luces de las sirenas se apagaron a lo lejos. Silencio. La mancha de incertidumbre de nuevo se cernía. Un tercer partido se acercaba, y era mayor que ellos. ¿Qué está pasando?, murmuró Isen, su voz llena de temor. Javier giró su cabeza, justando hacia la dirección de aquel estruendo que se acercaba. Aquella pregunta quedó colgando en el aire mientras una sombra se deslizaba entre los árboles. La figura era familiar, pero aún no podía creerlo. ¿Estaba imaginando cosas, o realmente había venido a rescatarles de la agonía en la que estaban? Los murmullos en la plaza se silenciaron cuando la sombra reveló su identidad. Era su madre, dando pasos firmes y decididos en medio de la confusión. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. «Mami», gritó, con una mezcla de alegría y sorpresa mientras el pánico que lo rodeaba comenzaba a disiparse como la niebla. Mariana, que se encontraba a su lado, se volvió hacia él y sus ojos se encontraron. Había algo en su expresión que decía: esto es más grande de lo que pensamos. La llegada de su madre era la chispa que faltaba para encender el fuego de la determinación en la plaza. «Estamos aquí para luchar por ustedes», dijo la madre alzando su voz con el ropaje del amor, una voz que resonó fuerte y clara. La multitud comenzó a reaccionar, cada corazón se unió al latido vibrante que emanaba de su figura. «No hay que temer cuando estamos juntos», continuó. «Hoy defendemos no solo a nuestros hijos, sino a todos los que han sido silenciados por el miedo». Las palabras fueron un bálsamo para la multitud. Javier sintió como el miedo se disipaba y crecía la unidad entre los presentes. Su madre miró a los hombres uniformados, convirtiendo el temor en valentía. «Ustedes no podrán silenciar nuestras historias. Cada uno de nosotros tiene un pasado, y es hora de alzar nuestra voz». El hombre de la camioneta frunció el ceño, incómodo ante la inesperada aparición. Javier sintió que, por fin, la balanza del poder comenzaba a inclinarse. «No nos irán a arrebatar lo que somos», dijo, llevándose la mano a su corazón. De repente, las sirenas volvieron a sonar. Pero esta vez, no eran solo un eco aterrador. Se vislumbraban luces azules a lo lejos, acercándose. «La policía», susurró Isen con la esperanza brillando en sus ojos. «¿Lo logramos?». La multitud, ahora unida en un solo grito, retumbó contra las paredes de la plaza. «Juntos somos fuertes. Juntos somos uno». Los hombres uniformados, visiblemente nerviosos, intercambiaron miradas. Javier se sintió empoderado. «No estamos solos».
Defenderemos a nuestra comunidad. El líder de los hombres, incapaz de soportar el fervor del momento, retrocedió un par de pasos. Tienes razón, pero su voz vaciló, sintiéndose impotente ante el poder colectivo que había surgido. La policía llegó justo a tiempo, posicionándose entre los manifestantes y los hombres de la camioneta. Apártense y déjenlos hablar, ordenó un oficial, dejando claro que este enfrentamiento no iba a terminar en violencia. Javier sintió un alivio momentáneo, pero sabía que la lucha no había terminado. La agitación en el aire se tornó en una mezcla de expectativa y esperanza. Las luces de la policía iluminaban los rostros de los presentes mientras las historias de cada joven empezaban a florecer en voces entrelazadas. Cada palabra era una espada que cortaba el miedo, cada frase se convertía en un escudo que defendía su derecho a ser escuchados. Esto no es solo sobre nosotros, comenzó a decir Mariana, su voz firme y melodiosa. Es sobre todos aquellos que han sido víctimas de esta lucha. Cada historia es un paso hacia la verdad, y juntos lo haremos posible. Las palabras de apoyo resonaron entre la multitud. Javier y Isen se miraron, entendiendo que, aunque el camino por recorrer podría tener obstáculos, ahora contaban con el respaldo de su comunidad. Eran un faro de resistencia y coraje, dispuestos a cambiar el relato de su historia. La policía, tras escuchar la unanimidad de la plaza, decidió unirse al movimiento. Vamos a ponernos del lado del pueblo. Nadie debe sufrir en el silencio, dijo un oficial, levantando su mano en señal de integración. Esa simple acción fue un catalizador, encendiendo coraje y determinación en todos los presentes. Finalmente, Javier alzó la voz. Este es solo el inicio. Hoy hemos demostrado que la unión hace la fuerza. No solo hemos luchado por nosotros, sino también por los que no pueden defenderse. Ahora, vamos a seguir contando nuestras historias, porque cada uno de nosotros es importante y merece ser escuchado. Vamos a transformar nuestra comunidad. Juntos. Los vítores resonaron, convirtiendo la plaza en un grito vibrante de esperanza. Isen, con una sonrisa en su rostro, miró a su hermano y a su madre, su corazón lleno de alegría. Esa era la comunidad que siempre había soñado, una llena de amor, aceptación y fortaleza. Juntos, pudieron enfrentar no solo la sombra de su pasado, sino también construir un futuro lleno de luz y posibilidades. Mientras los destellos de las luces azules iluminaban la noche, la plaza se llenó de nuevos relatos, riendo y abrazando a quienes habían luchado juntos. De repente, el dolor se convirtió en una lección de amor, y juntos comenzaron a escribir un nuevo capítulo en sus vidas. Recuerda, si te ha emocionado esta historia y quieres ser parte de nuestra comunidad, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Dale un like para alimentar el algoritmo que ayuda a que más historias lleguen a quienes lo necesitan. Deja un comentario contándonos tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Juntos, nuestra voz se oye más fuerte.